Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4 de la materia de microcontroladores del grupo 3A de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Querétaro. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto que tenemos preparado para la materia. Nuestro equipo está conformado por Mario Alberto Guerrero Olvera, Anadit Mayazárraga, Juan Emilio Montes Aguado, Diego Villegas Castillo y su servidor Guillermo Luguarteaga. Nuestro proyecto se trata de un termómetro infrarrojo y comenzamos. El objetivo principal de esta exposición es dar a conocer un poco del trasfondo de la tecnología dentro de la pandemia originada por el virus COVID-19 y así implementar una medida necesaria como es el termómetro infrarrojo. Como sabemos, la fiebre es un síntoma común del COVID-19 que puede aparecer en la persona infectada con el virus entre el día 5 y el día 14 después del contagio. Por lo tanto, contar con instrumentos clínicos que puedan ayudar en la detección oportuna de personas posiblemente afectadas es necesario. Los termómetros infrarrojos en forma de pistola también se denominan como termómetros láser o de no contacto. Estos dispositivos ofrecen eficiencia, rapidez y precisión en la detección de fiebre. El diseño más básico de este tipo de termómetros consiste en un lente para enfocar la energía infrarroja. Es un detector que convierte la energía en una señal eléctrica que se puede exhibir en unidades de temperatura después de que se compensa la variación en temperatura ambiente. Esta configuración facilita la medición de temperatura a distancia sin contacto con el objeto a medir. Como tal, el termómetro infrarrojo es útil para medir la temperatura en circunstancias en los que los termopares u otros sensores de tipo de sonda no se pueden usar o no producen datos precisos por diversas razones. Algunas circunstancias típicas son cuando el objeto a medir está en movimiento, otra es cuando el objeto está rodeado de un campo electromagnético, como en el calentamiento por inducción. Otro ejemplo también sería cuando el objeto está contenido en un vacío u otra atmósfera controlada. O por último, en aplicaciones en las que se requiere una respuesta más rápida. Algunos beneficios de estos termómetros infrarrojos son, por ejemplo, que suponen una reducción en el riesgo de la propagación de COVID-19, ya que no se requiere que la persona a la que se le toma la muestra de temperatura no tenga un contacto directo con los sensores del termómetro. Son muy rápidos y muestran la lectura de la temperatura de forma instantánea. Son ligeros y compactos, también son muy fáciles de utilizar. También para limpiarlos y desinfectarlos es muy sencillo. Después de haber hecho una toma, se pueden seguir haciendo varias de forma inmediata si hay una aglomeración importante de personas. También por eso mismo son un recurso importante para lugares con flujos de personas elevados, como hospitales, aeropuertos, escuelas, supermercados, restaurantes, plazas comerciales, etc. ¿Y qué es el campo visual? El campo visual es el ángulo de visión al que opera el instrumento y lo determina la óptica de la unidad. El campo de visión del termómetro de infrarrojos es muy importante para obtener una medida de temperatura fiable. El campo de visión es la superficie de la que toma la medida el termómetro. La superficie del objeto debe llenar completamente el campo visual del termómetro, ya que el sensor determina la temperatura media dentro de este campo. Si el campo es mayor que el objeto, la lectura será errónea, ya que el termómetro de infrarrojos también tomará en cuenta la superficie de lo que hay alrededor del objeto principal. ¿Y qué es la emisividad y en qué forma se relaciona con las mediciones de temperatura infrarrojas? La emisividad se define como la relación de la energía radiada por un objeto o una temperatura dada a la temperatura emitida por un radiador perfecto o cuerpo negro, que es un objeto teórico que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incida sobre él. La emisividad es la medición de la energía de un objeto de emitir energía infrarroja, por lo que esta energía emitida indica la temperatura del objeto. El valor de la emisividad se calcula por la proporción de radiación térmica emitida por una superficie u objeto debido a una diferencia de temperatura con su entorno. La emisividad puede tener un valor entre 0, que sería en un espejo brillante, y 1 en un cuerpo negro.
pero la mayoría de las superficies orgánicas tienen valores de emisividad cercanos a 0.95. En el caso del cuerpo humano, que bueno, es el valor que nos interesa, es de 0.98. Tal, yo soy Diego Villegas. Yo les hablaré un poco sobre la estructura y programación que se llevó a cabo del sensor de temperatura. Como podemos observar en las imágenes, está el diagrama esquemático que se realizó para la elaboración de este mismo. Dentro de él podemos observar que se utilizó un microcontrolador PIC16F887. Se utilizó un display, el cual mandará la información visual dentro de un dispositivo, un botón, el cual nos ayudará a la lectura de la temperatura, para así determinar cuándo hacer la lectura y no estés continuamente haciéndola. Tendremos nuestro sensor de temperatura, como se muestra, una memoria EEPROM de datos, la cual nos ayudará a llevar a cabo mejor la comunicación entre el microcontrolador y los diferentes componentes que se tienen, ya que los componentes como el sensor de temperatura y el reloj que se usarán tienen una comunicación I2S, la cual la memoria nos ayudará a tener una mejor comunicación, como se mencionó, y una mejor recepción. Se tiene también un integrado tipo reloj, el cual nos mandará la información de la hora de cuando se hizo la lectura, un puerto serial o visualizador serial, el cual nos ayuda a monitorear o observar la información que manda a través del protocolo puerto serial RxT, y así poderlo conectar a diferentes dispositivos que contengan este tipo de información o este tipo de comunicación, como pueden ser pantallas, algunas PCs y teléfonos, adaptándoles a algún otro dispositivo. Como mencionamos, todos nuestros integrados como el reloj, sensor de temperatura y nuestra memoria EEPROM tienen una comunicación I2S, lo cual nos hizo elaborar diferentes subrutinas, la cual nos ayuda a poder leer la información más adecuadamente y así procesarla para hacer su ejecución de ella. Como podemos observar, aquí está la subrutina de S1621, que se utilizó ya que el sensor que mencionan mis compañeros, el de tipo infrarrojo, no se encuentra en nuestras librerías de Proteus donde se llevó a cabo la simulación, y se buscó uno similar que tenga las mismas características de comunicación y las mismas estructuras, lo cual se utilizó este sensor ya que cumple con todas esas ciertas características, y así al llevarlo físicamente no se harán grandes cambios o no se hará ningún cambio, ya que trabaja por el mismo protocolo y tiene la misma tipo de salida de información. Aquí, como se puede observar, tenemos la otra subrutina que es del reloj, el cual el reloj se encargará de enviarnos la información de hora, minuto y segundo en cuando se presionó el botón para hacer una lectura. Esto nos ayuda mucho, ya que así podemos visualizar que el dispositivo está trabajando adecuadamente y no nos está enviando información errónea. Y también para el usuario es muy importante, ya que si nosotros esta información la enviamos a través del protocolo serial y es proyectado en alguna pantalla grande, los diferentes usuarios podrán observar la temperatura y la hora que se hizo, y así la información, como mencionamos, sea relevante y muy importante para los diferentes. Aquí se muestra la subrutina de la memoria EEPROM, la cual se usó una M24512. Esta subrutina de memoria EEPROM nos ayuda a interpretar más fácil los datos y hacerlos más pequeños, digamos, de una forma, y dividirlos en ciertas direcciones para poder tener una lectura más precisa y que no en un momento no se vayan a revolver o alguna intervención de la información, y con ello tener la resolución más adecuada
que se pueda. Para esto también como podemos observar, se hizo una subrutina de EEPROM para enviar la información tipo flotante, ya que la memoria EEPROM primero lo lee en tipo valor entero. Esto nos ayudó a que sea tipo flotante para hacer la información más precisa, ya que uno de nuestros objetivos es que sea lo más preciso posible, por motivos de que no haya errores y se visualice un poco mejor. En la siguiente imagen, que es donde se muestra Virtual Terminal, es la salida de la información a través del puerto RxD. Como podemos observar, al iniciar muestra un menú donde si queremos leer los datos, o sea, queremos que lea la temperatura por puerto serial, mandar la indicación y no estar presionando el botón si se desea, y visualizar los datos. Esa visualización de datos es lo que está mandando la memoria EEPROM, ya que si tú contienes conocimientos de información a través de registros o ADREX, que es su comunicación por bits, podrás observar que la información se esté enviando adecuadamente, cómo se interpreta en los diferentes dispositivos electrónicos y en sus data sheet que contienen. ¿Qué tal? Yo soy Emilio Montes. Vamos a checar los tipos de termómetros para proceder así a ver la implementación física de este proyecto. Bueno, comenzamos con los termómetros infrarrojos de mano, que vienen a ser dispositivos que pueden hacer una medición a cierta distancia de algún objeto. Entonces, supongamos que nos encontramos a una distancia considerable, a alguna altura, o que el objeto que deseamos medir temperatura pues está un poco oculto entre otros objetos, etcétera, que pues nos complican la accesibilidad a este objeto. Entonces, tomo este dispositivo portátil y tengo una medición por medio de infrarrojo de la temperatura de tal objeto. De modo similar tenemos el infrarrojo de bolsillo tipo bastón. Este es prácticamente lo mismo, lo único que pasa es que está más chiquito, más compacto y me lo puedo llevar a cualquier lado, es más pocket. Entonces pues eso es una ventaja, ¿no? También todo depende de su uso y pues de sus especificaciones en función del modelo y de la marca. Bueno, tenemos los termopares infrarrojos, que como bien nosotros hemos visto en otras materias, pues hay diversos tipos, ¿no? Que funcionan por esta diferencia de voltaje, bla bla bla, que el tipo K, que el tipo T, etcétera. Pero en este caso también los hay infrarrojos. Entonces, por último, tenemos la termometría de relación de dos colores, que aunque este nombre no es muy acorde al funcionamiento real de este dispositivo, pues hoy en día lo siguen manejando porque pues dijeron, bueno, ya lo bautizaste así, ya todo el mundo lo conoce así, ya es algo común entre los makers, entre los ingenieros, entre todo el público en general, pues déjalo así. Entonces vamos a leer aquí un poquito el enunciado. Lo que dice es que mide la relación de la energía infrarroja emitida desde el material a dos longitudes de onda, ¿ok? En lugar de la energía absoluta a una longitud de onda o banda de onda. Entonces este viene a ser básicamente el funcionamiento de este dispositivo. Procedemos así a ver específicamente qué fue lo que se hizo en este proyecto. Y bueno, básicamente se estableció la comunicación I cuadrada C para así únicamente con dos cables hacer la conexión entre todos nuestros dispositivos, siendo el maestro el microcontrolador y los esclavos los dispositivos que vamos a usar. En este caso, en la simulación, pues usamos como esclavo una LCD, un reloj en tiempo real, y tenemos nuestro termómetro. En este caso es DS1621 porque el MLX9614, que es el que se usó para este proyecto, no tiene una librería en Proteus. No la han creado, no está ahí, no lo puede usar, pero se buscó otro termómetro, sí, que tuviera esta modalidad de conexión con I cuadrada C, comunicación I cuadrada C, para simular pues el MLX9614, ¿cierto? El módulo de tiempo real también se usó en la implementación física y este display también se usó, pero usamos una OLED, una orgánica, y después se reemplazó por el puerto serial porque fue uno de los requisitos que el doctor mencionó.
Y bueno, aquí están los resultados. Podemos ver que a la hora de correr el programa, pues inmediatamente Proteus nos abre esta ventanita emergente en donde se muestra el tiempo, la hora pues, y la fecha. Aquí en la LCD podemos ver pues la temperatura y la hora, cosa que también se va a ver como lo vamos a ver ahorita enseguida en el puerto serial. ¿Ok? Y bueno, aquí se ve la configuración de la I²C. Podemos ver aquí el puerto serial y las mediciones correspondientes. Aquí hay una ventaja porque tenemos esta memoria EEPROM. Aquí se ven más o menos en dónde se están registrando los datos y demás. Esta EEPROM no se implementó en el físico porque pues son memorias un tanto difíciles de conseguir y que bueno, ya por el tiempo, las fechas, no dio tiempo de solicitarla en un envío y demás, pero bueno, a lo que voy. Esta memoria es muy útil y creo yo que es muy importante y es algo que los dispositivos deben de considerar como se consideró en esta simulación, ya que aquí se muestra un pequeño menú que despliega al presionar la tecla 1 o la tecla 2 los datos que se han medido y el registro, ok, dónde se está registrando en la EEPROM. Esto es algo bueno y nos puede ayudar a hacer cierta base de datos, porque imaginemos que se instala este dispositivo en un establecimiento de cualquier carácter, sea un súper, bla bla bla. Entonces yo puedo llevar la contabilización de cuántas personas ingresaron y de qué temperatura tenían en ese momento, y así hacer una estadística aproximada de cuántos eran posibles casos de COVID y cuántos no. Y aparte pues tengo la hora por si quiero hacerlo coincidir con alguna cámara de seguridad o demás. Entonces es una ventaja bastante práctica. Y bueno, como referencias bibliográficas pues tenemos estos links. Vamos a proceder a mostrar la implementación física de este termómetro. El funcionamiento viene a ser el mismo, lo único que no puse es la EEPROM por lo que ya mencioné. Pero viene a ser el Arduino, nuestro maestro. Y como esclavo, pues viene el MLX90614. Y viene el módulo de reloj en tiempo real. ¿Ok? El uso del Arduino, ok, esto es algo que también se discute mucho y que incluso hoy en día hay dos sociedades, ¿no? Las arduineras y las anti-arduineras. La simulación se hizo con un microcontrolador de la familia que hemos venido manejando a lo largo del curso. Creo yo que no hay ningún problema. ¿Por qué el Arduino entonces, Emilio? Ok, bueno. La tarjeta que se desarrolló en la primera unidad es basada en el Atmega 328P, que viene a ser el microcontrolador del que goza el Arduino, el que controla el Arduino. Entonces, ¿qué pasa? Que para el código, como explicó mi compañero Diego, se hace un choro enorme, se hace un código fatal, en donde tuvimos que crear ciertas bibliotecas, ¿cierto? Para el termómetro, que la biblioteca para la memoria, que aquí establezco los registros. Entonces es válido y pues creo yo que esa es la verdadera programación. Sin embargo, hay desventajas. Este tipo de que creo bibliotecas, que creo esto, que creo lo otro, nos va a consumir cierta memoria RAM y nos va a entorpecer un poco el funcionamiento. Además de que el volumen del microcontrolador PIC viene a ser mayor que el de un Atmega 328. Entonces la placa que se desarrolló en la primera unidad es en base al Atmega 328P. ¿Y qué facilidad tengo? Pues que puedo programarla con el IDE de Arduino. Esa es la principal ventaja. Ya no tengo que crear librerías, ya no tengo que crear otras funciones, ya no tengo que hacer tanto código. Simplemente los fabricantes y algunos desarrolladores anónimos nos facilitan las librerías. Por ejemplo, los creadores del MLX9614 nos dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, yo creé cierta librería en donde tú puedes comunicarlo con I2C de manera sencilla sin hacer tanto alboroto. Y pues esto nos ahorra cierta memoria, nos ahorra volumen porque el PIC está un poco más grande y pues el Atmega 328 está más chiquito. Y bueno, la placa que se diseñó como se vio en la primera unidad, por aquí va a salir la imagen posiblemente, está chiquita, es compacta y se basa en el Atmega 328P. No tengo aquí esa plaquita debido a que se quedó con otro de mis compañeros. Sin embargo, pues el equivalente directo es usar el Arduino. Ahí está el mismo microcontrolador y se usa el mismo entorno de desarrollo integrado.
A nombre de mis compañeros de equipo y el mío, les agradecemos que hayan visto ese video. Si les gustó, por favor dejen su like, comenten, suscríbanse para que les lleguen todas las notificaciones de futuros videos que subamos al canal. Y chao chao.